Mis amados hermanos, Dios los bendiga. Una vez más, su servidor y amigo Iván Giraldo, desde aquí, de este sitio maravilloso que Dios nos provee para cubrirnos del frío que está haciendo aquí en el sur de los Estados Unidos, directamente desde Oakland, California. Un saludo muy especial para todos y cada uno de vosotros. Ahora 8 días no pudimos estar por motivos ajenos a nuestra voluntad. Estoy un poco resfriado, pero gloria a Dios, aquí estamos nuevamente al pie del cañón, como lo hacemos todos los días, dándole gracias a Dios y pidiéndole disculpas a ustedes por tomarnos el atrevimiento de entrar a vuestros hogares a través de estas pequeñas ventanitas, pero lo hacemos con el fin de que conozcan de la palabra del Señor, de que reciban ese mensaje precioso que nuestro Señor Jesucristo nos dejó hace más de 2000 años, un poco más, poco menos de 2000 años, para todos y cada uno de nosotros. Y por eso el día de hoy, hermanos, le pedimos a todos y cada uno de vosotros que pongan un corazón receptivo a que reciban este mensaje, que es verdaderamente importantísimo. Es el momento de poner en práctica lo que Dios nos ha dado a todos y cada uno de nosotros, a todas aquellas personas que han recibido a mi Señor Jesucristo en su corazón, y aquellos que no lo han recibido. Este es el momento de que lo hagan, porque la verdad que estamos en los últimos tiempos y no hay que hacer un adivino, para darnos cuenta de que sí, verdaderamente estamos en los últimos tiempos, y de que todo lo que está sucediendo, solamente de entender los encabezados y los titulares de los diarios, de las noticias que escuchamos y leemos a diario, hermano, es que verdaderamente si tú la miras y la confrontas con la palabra del Señor, hermano, este libro se escribió hace más de 2000 años y es como si estuviéramos leyendo las noticias de todo lo que va a ocurrir mañana. Por eso, hermano, el día de hoy, siempre como lo preguntamos en el nombre de mi Señor Jesucristo, ¿cuántos están dispuestos a escuchar la bendita palabra del Señor? Recuerden, hermanos, que la palabra del Señor dice que el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y hoy, en el nombre de mi Señor Jesucristo, Rafael, Dios te bendiga. En el nombre de mi Señor Jesucristo, te pedimos que abra tu mente, que abra tu corazón para que escuchemos la voz de Dios. El día de hoy, hermanos, al último vamos a estar orando por todos los que se van a conectar y por todos los enfermos, por el pueblo de Israel. Vamos a estar orando por muchas cosas que están sucediendo actualmente en el mundo. Pero vamos a empezar con la palabra del Señor. La palabra del Señor la vamos a encontrar en el Apocalipsis, capítulo 3. Y vamos a leerlo desde el versículo 14 en adelante. Nuevamente, Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 en adelante, donde mi Señor Jesucristo hablándole al apóstol Juan, porque a él fue el que se le dio la revelación, el Apocalipsis, la revelación de los tiempos finales, porque eso es lo que quiere decir apocalipto o apocalipsis, ya la revelación final, no lo que están inventando ahora muchos pseudoapóstoles por ahí que han salido, y profetas, como le dijo la palabra del Señor, que en los últimos tiempos aparecerían esta clase de gente. Pero dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, dice: He aquí el ángel de la iglesia en la Odisea. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y dice mi Señor Jesucristo: y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico,
y vestiduras blancas para vestirte, y que no se te descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Dice mi Señor Jesucristo, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Un saludo, Elodia, Dios le bendiga. Un saludo, Ana. Vamos a orar. Amado Dios y soberano Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, te damos honra y gloria, Padre Santo, por ser nuestro Señor. Por eso te damos gloria, Señor. Por ser nuestro Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, por el tiempo que nos das para compartir tu palabra el día de hoy, Señor. Perdón, Señor, por todos nuestros errores, por todas nuestras faltas, Padre Santo. Perdónanos, Señor, todas nuestras desavenencias, nuestras iniquidades, Señor. Intentamos hacer lo bueno, Señor, pero no lo hacemos, Padre. Te pedimos perdón en este momento y te pido perdón, Señor, para que sea yo digno de llevar este mensaje, Señor. Este mensaje, Señor, que te pedimos, Padre Santo, que tú abras el corazón, la mente de todos los que van a escuchar este mensaje el día de hoy y en la semana, Señor, en diferido a través de las plataformas, poderoso Dios. Te pido, Señor, por todas estas personas que van a escuchar este mensaje, y si, Señor, alguna petición tienen ellos en su corazón, quizás necesitan trabajo o están enfermos, Padre, o quizás tienen un problema con los hijos, con su esposo, con su esposa, Padre. Te pido, poderoso Dios, de antemano, Señor, que escuches estas oraciones, poderoso Dios, porque sabemos que lo están pidiendo de todo corazón, Padre. En este momento, Señor, unge a tu siervo, Padre. Acompáñanos el día de hoy y que sea tu Santo Espíritu hablando a través de tu siervo, Señor. Respalda tu palabra como siempre lo haces, Padre. Te pedimos, Señor, por nuestras familias, por nuestros hijos. Pedimos por tu pueblo santo Israel, Señor. Y te damos espacio, Santo Espíritu, para que seas tú quien nos hablas. Por eso, Señor, como siempre te digo, lleno de tu Santo Espíritu te doy gracias. Te alabo y te bendigo, Padre, en el bendito y dulce nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Bendiciones muchas para todos los que se van a conectar y todos los que van a escuchar este mensaje el día de hoy, hermanos. Hemos traído esta palabra, la palabra del Señor constantemente. No nos vamos a cansar de hacerlo, eso sí está más que claro. Está más que claro. ¿Por qué? Porque es que este es el momento de tomar en serio la bendita palabra del Señor. Hemos leído de todo lo que está sucediendo, de todo lo que dijo mi Señor Jesucristo que iba a pasar en los últimos tiempos. Iban a aparecer falsos profetas, falsos maestros. Y eso, hermano, constantemente lo estamos viendo. Gente que le ha quitado el trono a Dios de una manera. Lo mismo que va a hacer el anticristo. El anticristo se va a hacer pasar por Dios, se va a sentar en el trono de Dios, haciéndose pasar por Dios. Pero sus vasallos ya empezaron a hacerlo. Mi Señor Jesucristo también dijo que iban a haber en muchos lugares catástrofes naturales. Lo hemos visto. Y todo esto se ha acrecentado, hermano, desde el 2019. Antes se estaban viendo, pero esto día tras día se ha acrecentado. Mi Señor Jesucristo también dijo que iban a haber terremotos en diferentes lugares. Se ha acrecentado. Tenemos en nuestra plataforma una AP que nos dice cuántos temblores y terremotos hay en el mundo constantemente. Y son muchos, hermano. Son demasiados. Déjeme decirle que son demasiados.
Mi Señor Jesucristo dijo también que iban a haber hambrunas, hambres espantosas. Él lo dijo y siempre lo dice es en plural, hambres espantosas. Y esto apenas comienza, hermano. Él dijo que que iba a haber terrorismo, que iba a haber terror como lo dice literalmente en el Evangelio de San Lucas, capítulo 21, en el versículo 11, donde dice la palabra del Señor y habrá grandes terremotos. Y en diferentes lugares, hambres y pestilencias. Y habrá terror, grandes señales del cielo. Mi Señor Jesucristo no miente. Dios no miente. Como lo dice la misma palabra en Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no tiene necesidad de mentirnos. Dios no tiene necesidad de mentirnos. También mi Señor Jesucristo dijo que iban a haber guerras y rumores de guerras. En los encabezados y en los titulares de los diferentes diarios en el mundo, porque estamos siempre al pendiente de eso, eso es el pan de cada día, ese es el común denominador. Y lo estamos mirando, que este libro, hermanos, se escribió hace más de 2000 años y está diciendo que mi Señor Jesucristo en los últimos tiempos habrán rumores y rumores, guerras y rumores de guerras. Guerras entre religiones, que ya lo estamos viendo constantemente. Donde el Evangelio de San Marcos, capítulo 13, versículos 7 y 8 nos dice claramente, dice, mas cuando oigáis de guerras y rumores de guerra, no se desconcierten, porque es necesario que todo esto acontezca. Miren lo que dice la palabra del Señor. Es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Dice, porque se levantará nación contra nación. Ya lo estamos viendo. Y reino contra reino. Dentro de las mismas naciones también se está acrecentando guerras. Lo que estamos viendo en muchos lugares del mundo, en muchos países del mundo. Dentro de los mismos países se están acrecentando guerras. ¿Por qué? Porque hay muchos grupos delincuenciales que básicamente están haciendo su reino. Dice, se levantará reino contra reino. Ya lo estamos viendo, hermanos. Y dice la palabra del Señor, y habrá terremotos en muchos lugares del mundo, y habrá hambres y alborotos, dice la palabra del Señor. Principio de dolores son estos. Entonces tenemos que tener muy al pendiente, hermano, y estar alerta de lo que está sucediendo actualmente. Actualmente la palabra del Señor también dice de las guerras, rumores de guerras, de esa inestabilidad política internacional que se está viviendo en el mundo constantemente, hermano. Lo estamos viendo, lo estamos analizando todos los días. Las piedras están hablando. Lamentablemente, como leímos en la palabra del Señor ahora, muchos de los que dicen ser cristianos, y no me voy a adelantar, deberíamos de estar llevando la bendita palabra del Señor. Deberíamos de estar alertando a la sociedad y a los que están a nuestro alrededor, empezando por nuestra familia, nuestros amados amigos, para que conozcan qué es lo que está sucediendo. Muchos en este momento se están haciendo preguntas, qué es lo que está sucediendo en el mundo, qué es lo que está sucediendo verdaderamente en el mundo. Y nadie se atreve a decirle a las personas qué está sucediendo. Pero la palabra del Señor nos dice que estemos preparados, para la venida, para la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Que estemos preparados. Por eso en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, en el versículo 44, mi Señor Jesucristo dice, por tanto también ustedes, estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. A la hora que no pensáis. Mucha gente sabe que mi Señor Jesucristo va a venir a juzgar a vivos y a muertos. Y hay religiones, organizaciones religiosas, por así decirlo, que le enseñan a la gente que mi Señor Jesucristo vendrá.
Él va a venir. Pero esas organizaciones religiosas no le están diciendo a las personas que antes de la venida de mi Señor Jesucristo, 7 años antes de la venida de mi Señor Jesucristo, va a haber un arrebatamiento, el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. 7 años antes, en esos 7 años, va a gobernar una persona que la palabra del Señor lo denomina el anticristo. El jefe de estos vasallos que actualmente están generando caos, porque hay que decirlo, caos en el mundo, de muchas maneras. Mi Señor Jesucristo, Él no mintió, ni miente, ni ha mentido, ni mentirá. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, en el versículo 2 en adelante, y podemos también acordarnos del primero, donde mi Señor Jesucristo dijo que si creían en Dios, que creyeran en Él, que creyéramos en Él. Dice, en la casa de mi Padre muchas mansiones hay. Yo sé que estos versículos se los hemos dado constantemente, pero es que, hermano, la palabra del Señor y el mensaje no se puede cambiar. No se puede cambiar. Tenemos que llevar este mensaje. Y hablo con los mismos cristianos, los que se dicen ser cristianos. Hablo con mis pastores, hablo con los diáconos, hablo con aquellas personas que han recibido a mi Señor Jesucristo y lo tienen aquí en el corazón. Y estamos llenos del Espíritu Santo para llevar este mensaje, este valiosísimo mensaje que todo mundo debe conocer. Todo mundo debe conocer. Mi Señor Jesucristo dijo, en la casa de mi Padre muchas mansiones hay. Si así no fuera, Él dijo, si así no fuera, muchachos, yo os lo hubiera dicho. Dice, voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Vendré otra vez. Esto es una promesa que el Señor hizo. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, los recogeré, los arrebataré. Llámelo como lo llame la palabra del Señor. El arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Para que donde yo estoy, dice mi Señor Jesucristo, porque Él está en el cielo, para que donde yo estoy, ustedes también estéis. Eso fueron palabras del Mesías, de Yeshua HaMashiach, del Hijo del Dios Altísimo. Palabras de Él. Pero también dejó este recado a través de la misma palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 y 17 al 17, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, de los que han fallecido, de los que se han ido con mi Señor Jesucristo en el corazón. Recuerden que la persona que muere sin mi Señor Jesucristo en el corazón, esa persona muere, literalmente hablando, muere. La persona que se fue con mi Señor Jesucristo en su corazón duerme. Y por eso esta palabra, para aquellas personas cristianas que han visto marchar a sus seres queridos, esta palabra es para todos y cada uno de ustedes. Dice la palabra del Señor: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis. Para que no os entristezcáis. Yo por eso muchas veces le digo a mis amigos, a mis amados amigos, a mi familia, que el día que escuchen de que Iván Giraldo murió, estén tranquilos, no lloren por mí. Y yo les digo a ellos, no lloren por mí, no me he muerto, solamente cambié de dirección. Porque mire lo que dice la palabra del Señor: para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pero si usted es cristiano y ve marchar a un ser querido, usted tiene esperanza de que esa otra persona que marchó se fue a un lugar mucho mejor. Dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos, pero esto hay que creer. Hay que creer. Si usted no cree, hermano, pues entonces usted no va a entender esta palabra. Porque dice, porque si creemos que mi Señor Jesús murió y resucitó, la persona que tiene a mi Señor Jesucristo colgado en la pared, en una cruz, no cree todavía que mi Señor Jesucristo resucitó, no está colgado en una cruz. Entonces es eso, porque si creemos que mi Señor Jesucristo murió y resucitó, así también traerá Dios, el Padre,
con mi Señor Jesucristo a los que durmieron en Él. Entienda esto, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Esto no es palabra mía. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Oiga, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, esto no va a ser un ángel, no va a ser un arcángel, no va a ser un querubín, no va a ser otra persona, va a ser mi Señor. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo, ojo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego dice, luego nosotros, los que nos hayamos santificado. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, dice literalmente, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Gloria a Dios. Muchas organizaciones religiosas dicen que mi Señor Jesucristo va a venir. Sí, eso sí se sabe que va a venir. Pero esas organizaciones no le dicen a las personas que van a esas iglesias de que va a haber un arrebatamiento de la iglesia a nuestro Señor Jesucristo. No les dicen de que va a haber 7 años de tribulación y gran tribulación, donde en esos 7 años va a gobernar el anticristo, el hijo de Satanás, junto con un falso profeta. Porque la palabra del Señor misma lo dice, esto va a ser rapidito, hermano. Esto va a ser rápido. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52. Susi, Dios te bendiga. Gracias por estar aquí con nosotros. Dice, he aquí os digo un misterio. Los misterios están siendo revelados por mi Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo de Dios, a todas aquellas personas que han recibido a mi Señor Jesucristo. A todas aquellas personas nos está revelando a través de la palabra del Señor. Nos lo está revelando. La revelación ya está escrita. No es que venga otro mentiroso, un falso profeta, y es que el Señor me reveló tal cosa. No, ya todo está escrito. Y el Señor nos está iluminando a través de su bendita palabra para llevar estos mensajes, para que usted entienda qué es lo que está sucediendo actualmente en el mundo y deje de hacerse preguntas. Dice la palabra del Señor, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Muchos cristianos no vamos a dormir, no vamos a pasar de este mundo allá a la presencia del Señor. Dice, no todos dormiremos. Pero todos seremos transformados. Dice, en un momento, va a ser así. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, eso va a ser micromilésimas de segundo. Hermano, va a ser micromilésimas de segundo. Para aquellas personas que dicen, ay, es que yo a lo último, cuando suena la trompeta, me voy a arrodillar, hermano. Esto va a ser en un abrir y cerrar de ojos, micromilésimas de segundos. En el momento que usted piense en arrodillarse, solamente piense en arrodillarse, ya los que van a ser escogidos ya se fueron. Va a ser en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque dice la palabra del Señor, porque se tocará la trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Eso es lo que estas organizaciones no le enseñan a las personas que van a las iglesias de estas grandes organizaciones. No le enseñan eso a las personas. Y hemos hablado de muchas señales, pero una de las señales que más se está hablando en estos tiempos, que va a ser básicamente, Lorena, Dios te bendiga, es una de las señales que se está viendo actualmente, que un mismo rabino, dijo el rabino Eleazar, un rabino, él mismo lo dijo, si ves a las naciones que pelean entre sí, dice, esperar al Mesías. Y no solamente muchos rabinos lo están diciendo.
La palabra de Dios lo dice, literalmente. Y una de las señales antes del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo es la tibieza en la misma iglesia. Porque hasta aquí, hermanos, hemos hablado y mencionado muchas señales que preceden al arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y en este momento el Espíritu Santo nos quiere hablar nuevamente, hermano, de algo muy importante, mis amados hermanos, amados amigos. La antepenúltima señal, o la última, más bien se puede decir, la última señal antes del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, se producirá dentro de la misma iglesia. Dentro de la misma iglesia. Vale la pena decir, hermano, que no es una guerra, no es un atentado o cualquier cosa por el estilo. Esa señal va a ser la descomposición interna de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y es lamentable esa señal que se está viendo actualmente, la descomposición interna de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos decir algo muy directo, hermano. El Espíritu Santo, hermano, está contristado. Está contristado al ver tanta maldad, tanta incredulidad de los mismos creyentes, tanta tibieza de los mismos creyentes. El Espíritu Santo está contristado. La misma palabra de Dios lo dice en Hechos capítulo 7, versículo 51, donde dice la palabra del Señor: duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Ustedes resistís siempre al Espíritu Santo. Como ustedes, como vuestros padres, así también ustedes. Así lo dice la palabra del Señor. Y por eso el Señor siempre lo está diciendo categóricamente en muchos versículos de la palabra del Señor. Y es francamente, hermano, es francamente desesperante ver tanta tibieza en la misma iglesia, en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. No me estoy refiriendo a otra organización que se dice llamar iglesia. No, esa tibieza que hay en la misma iglesia de nuestro Señor Jesucristo. En el Apocalipsis escuchamos un mensaje a las 7 iglesias, que si bien hoy no existe, es el sentir de las personas que están dentro de las mismas iglesias, donde se está viendo esa tibieza impresionante, tanta hipocresía en las mismas iglesias. Y hay que decirlo porque el Espíritu Santo es el que respalda esta palabra. Yo no estoy diciendo ni te estoy juzgando. Y si tú te sientes y esta palabra te está llegando, es el momento de que tú tomes el camino, ese camino que el Señor te dio en el momento que recibiste a mi Señor Jesucristo en tu corazón. Porque es lo que se está viendo en muchas iglesias. Tanta hipocresía, una superficialidad impresionante, tanta apatía, hermano, una religiosidad. Y lo hemos dicho hasta la saciedad. Sin mencionar, hermano, la división del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo dentro de la misma iglesia. Y lo podemos decir que lo que sí está claro, hermano, es que aquellas personas que no sigan la dirección del Espíritu Santo y no vivan conforme a la palabra, ellos también perecerán. Porque la misma carta que acabamos de leer en la iglesia de la Odisea nos lo dice claramente. Y lo podemos repetir, Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Hermanos que están dentro de la iglesia han dejado su primer amor. Se están dedicando, que no es malo hacerlo, más a conseguir cosas para este mundo, casas, coches, dinero, tener la cuenta bien llena de dinerito. Toda esa historia, hermano. Están dejando de ir. Dios te bendiga a ella.
Están dejando de ir a las iglesias, a congregarse. No solo eso, no están compartiendo la palabra del Señor. Son tibios. Oidores de la palabra no más, pero no hacedores de la palabra. Y eso es lo que se está viendo actualmente. Y el Espíritu Santo está contristado, hermano. Están contristados. Y por eso la palabra del Señor, el Señor se está dando cuenta en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 22. Y vamos a leer unos cuantos nomás. Donde mi Señor Jesucristo le dice, escribe al ángel, al pastor de la iglesia, póngale usted el nombre. Escribe al ángel de la iglesia, aquí dice en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Pero mi Señor dice, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío, te vomitaré de mi boca. ¿Por qué? No porque tú eres bueno. No, es que estás metido dentro de la iglesia, pero vea lo que dice mi Señor Jesucristo, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y eso es lo que está sucediendo con muchos pastores. Muchos, no todos, a Dios gracias. Que se afanan más por las cosas de la vida, más por las cosas de este mundo. Muchos pastores, hermano, lamentablemente han perdido la brújula, han perdido el camino. ¿Y se acuerdan quién es el camino? Mi Señor Jesucristo. Yo soy el camino. Muchos pastores y líderes religiosos están argumentando mentira, falsos profetas, y se han olvidado de la verdad. ¿Quién es la verdad? Mi Señor Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y están cambiando el mensaje. Están cambiando el mensaje. No atacan el pecado. Conviven dentro de las mismas iglesias con el pecado. ¿Por qué? Ya muchos lo saben por qué. Pero en estas iglesias, el sentir de los mismos creyentes, la misma palabra lo dice. Ese sentir del frío, del caliente y del tibio. Y lo hemos dicho hasta la saciedad y lo podemos volver a hablar al respecto. El frío, hermano, el frío, ¿quién es? Ya ustedes me conocen. Por más de 33 años he trabajado con muertos, en funerarias, en una morgue, en medicina legal. Y ustedes ya saben cuál es y ha sido mi trabajo. Ese talento grande que Dios me ha dado. Y podemos decir aquí, como dice la palabra del Señor, porque por cuanto no eres frío, habla del frío. El frío es aquella persona que nunca oyó el mensaje de salvación. ¿Por qué? Porque muchos cristianos no les comparten el mensaje de salvación. Muchos cristianos no les comparte el mensaje de salvación. Andrés, Dios te bendiga. Porque dice, porque son aquellas personas, son aquellas personas que nunca oyó el mensaje de salvación. Ese es el frío. Persona, hermano, que ignora totalmente la palabra y nunca sintió, nunca ha sentido, incluso siendo una persona que habitualmente está yendo a la iglesia cristiana, pero nunca ha sentido el fuego poderoso y purificador del Espíritu Santo de Dios. Hay muchas personas, pero es que yo voy a esa iglesia y yo no siento nada. Es que no es la iglesia, hermanos. Es porque usted todavía no ha nacido de nuevo. Usted no ha hecho un cambio literal en su vida. Por eso no sientes nada. Por eso estás frío, como lo dice la palabra del Señor aquí. Es un frío. ¿Por qué? Porque no has sentido ese fuego purificador
del Espíritu Santo. En otras palabras, hermanos, el frío es un muerto espiritual. El frío es un muerto espiritual. ¿Por qué? Porque los muertos son cual témpanos de hielo. Y aquí figuran los ateos, ignorantes de la Escritura. Ignorantes porque la palabra del Señor dice que el necio cree en su corazón que no hay Dios. Ateo, ignorante, necio. Usted puede buscar los sinónimos de necio. Y entre eso ahí entran los ignorantes. Esos son los fríos. Personas que no han alcanzado aún, no han sido alcanzados por la palabra del Señor. Que andan muertos en sus delitos y pecados. Y se ven constantemente en el mundo. Se puede hablar muchas cosas del frío. Pero aquí también figura otra persona dentro de la iglesia, el caliente. El caliente, hermano, es aquel hermano que ama fervorosamente al Señor. Ese es el caliente, el que se esfuerza. El que se esfuerza por cumplir la voluntad de mi Señor Jesucristo. Y la misma palabra de Dios nos dice a nosotros, solamente esfuérzate y sé valiente. Así de fácil nos dice el Señor, solamente levántate, esfuérzate y sé valiente. Ese es el caliente, hermano, como lo dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 14. Vamos a leer varios versículos. En el 15 dice mi Señor Jesucristo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. No hablemos de palabra, no hablemos de boca. Porque la palabra del Señor dice que no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Si no, dice la palabra, si no, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre que está en el cielo? Que guardemos los mandamientos. Y no solamente que guardemos los mandamientos. En el versículo 21 dice, y el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, dice mi Señor Jesucristo. Para aquellos unicitarios que no creen lo de la palabra del Señor, dice mi Señor Jesucristo hablando, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, dos personas, y me manifestaré a él. Eso dice el versículo 21. Pero si vamos al versículo 23 del mismo capítulo 14, dice la palabra del Señor. Fabiola, Dios te bendiga. Allá en Inglaterra. Dice la palabra del Señor, respondiendo mi Señor Jesucristo, le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, en plural, vendremos, y haremos morada con él. Pero dice también, en el 24, el que no me ama, no guarda mis palabras. La persona que no cree en la palabra del Señor, la persona que no cree en la Biblia, mire lo que pasa. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Gloria a Dios. Hermano, esa es la persona caliente. El caliente posee además, hermano, y como lo hemos dicho anteriormente, posee además un fuego interno que no se puede apagar. Ese es el caliente. Posee un fuego interno que no se puede apagar, hermano. Y aunque lucha, porque luchamos, los que vivimos en santidad, Lorena, Dios te bendiga, los que vivimos en santidad, luchamos porque luchamos y aunque somos atacados por el enemigo, porque el diablo no va a atacar a una persona que está por allá en sus delitos, muerto en sus delitos y pecados. No, ese es mío, dice Satanás, que Dios lo reprenda. El enemigo viene a atacar a una persona que se ha consagrado, que quizás en un tiempo estuvimos, como lo hicimos muchos, estuvimos sirviéndole a él. Y estuvimos ahí en el ejército de él, pero el Señor, cuando estamos en las manos, en las garras, porque son garras, las garras de Satanás, que Dios lo reprenda, el Señor llega y nos rescata, viene al rescate por nosotros. Ya nos rescató las garras del enemigo.
Pero muchos hermanitos, entre miles de comillas, están cayendo en unas manos que no deberían caer, en las manos de Dios, por impíos. Y horrendas cosas caer en las manos del Dios Altísimo. Ojo, horrendas cosas caer. Pero cuando nosotros estamos calientes, tenemos esa lucha. Y aunque somos atacados, permanecemos fieles al Señor. Tenemos que permanecer fieles al Señor y combatir contra el pecado. Ese pecado que cada día se nos atraviesa en el camino. Combatir contra el pecado y contra ese mundo inmoral. Y combatir contra el mismo Satanás. Que Dios lo reprenda. Pero usted no vaya a combatir contra Satanás solo. Tenemos que llenarnos del Espíritu Santo de Dios. Y tenemos que someternos a Dios. La palabra del Señor dice, someteos pues a Dios. Resistir al diablo y él huirá de vosotros. Pues tenemos que hacerlo de esa manera. ¿Por qué? Porque Satanás mismo, ve en un creyente consagrado un verdadero peligro. El enemigo ve un peligro en nosotros, hermano, un peligro en nosotros. ¿Por qué, hermanos? No solo por lo que vivimos, sino lo que hacemos contra el reino de las tinieblas. ¿Qué hace un verdadero cristiano? Intentar, hermano, arrebatarle almas al diablo. Y por eso me dirijo en el nombre de mi Señor Jesucristo y lleno del Espíritu Santo a todos y cada uno de vosotros, hermanos, amigos, familiares, primos, vecinos, que vengan a los pies de mi Señor Jesucristo. No se pierdan, no se dejen engañar del mundo, no se dejen engañar del mundo. Y eso es lo que Satanás está mirando en un verdadero creyente caliente, que tiene el Espíritu Santo, arrebatándole almas a él cuando nosotros predicamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo con denuedo y con el poder del Espíritu Santo, que es el que respalda esta palabra. Y nosotros tenemos que ser así, hermano. ¿Por qué? Porque hay que llevar este mensaje, no quedarnos callados. Muchos se están quedando callados. Y recuerden, hermano, lo que dice la palabra del Señor. Que el juicio va a empezar por casa. Y no lo digo yo. Acompáñenme a 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Donde la palabra del Señor dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Muchos cristianos están tibios, dormidos. La palabra de Dios te dice, despiértate tú que duermes. Dice la palabra del Señor, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, dice la palabra del Señor, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? El impío y el pecador. Aquí hay dos personas, impío y pecador. Donde entran los tibios y los fríos. De modo, dice versículo 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. El juicio va a empezar por casa, hermano. Y hablamos con aquellas personas que han recibido a mi Señor Jesucristo en su corazón. Y aquellos que no lo han recibido, este es el momento. Este es el momento, hermano. Si usted se llega a ir sin mi Señor Jesucristo en su corazón, si llega a morir sin mi Señor Jesucristo en su corazón, ya se va a ir al infierno. Literalmente se va a ir al infierno. Yo no te estoy condenando. Ni te estoy diciendo esto por asustarte. Simplemente que es algo que es verdad. Es verdad. Y si usted es cristiano, no importa, como dice la palabra, de modo que si padece según la voluntad de Dios, de nosotros se burla mucha gente. Nos vituperan, nos dicen cosas que no vienen al caso. Y hay muchos que hasta se enojan.
Y a muchos hasta que les da vergüenza, que ya no quieren andar ni con la palabra del Señor, con la Biblia en la mano. Y no comparten los versículos que el Señor pone en la mente y en el corazón. ¿Por qué? Porque les da vergüenza. Se avergüenzan del Señor. Pero nosotros como creyentes, cristianos, calientes, llenos del Espíritu Santo, tenemos que tener este sentir como lo tenía Jeremías, el profeta Jeremías. Y lo podemos escuchar en Jeremías capítulo 20, versículo 7 y 9, donde dice la palabra del Señor. Es hermoso escuchar esto, donde lo dice Jeremías, dice, me sedujiste. Qué hermoso. Me sedujiste, oh Dios, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido ofendido, dice el profeta. Cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque por causa de la palabra del Señor he sufrido insultos y burlas cada día. Dice la palabra del Señor aquí, Jeremías dice, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más de su nombre. Pero era lo que sintió él en su corazón. Dice, no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de aguantarlo, pero dice el profeta, y no pude. Ese es un verdadero creyente cristiano caliente. Hermano, el tibio, hermano, es aquella persona que alguna vez estuvo caliente. Alguna vez estuvo caliente. Aquella persona que experimentó la bondad y el poder de Dios. Pero por su incredulidad, por su rebeldía, por su cobardía, no se decide a servirle a Dios y vivir para Él. Ese es el tibio, aquel que le da vergüenza decir que es cristiano, aquel que se echó para atrás, aquel como aquellas personas, hombres o mujeres, que algún día hicieron sus votos. Dije, te voy a amar en la riqueza, en la pobreza. Estos son los tibios que se han venido atrás. Como lo dijo mi Señor Jesucristo, aquel que pone la mano en el arado y voltea a mirar hacia atrás, no es digno de mí. Lo que le pasó a la mujer de Lot. Y por eso la misma palabra dice en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 20, y vamos a leerlo hasta el 22. La palabra del Señor dice claramente, dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, le mintieron a Dios. Habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos. Ruego disculpas. Enredándose otra vez en ellas son vencidos, su posterior estado viene a ser peor que el primero. Mucho ojo con aquellos que se están devolviendo. Su posterior estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les aconteció lo del verdadero proverbio. Escuche bien, hermanos. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Muchos cristianos, entre miles de comillas, les está sucediendo esto. No lo estoy juzgando, hermanos, porque esto nos puede pasar a cualquiera. A cualquiera nos puede pasar. Pero estamos batallando. Hermano, hay una guerra espiritual grande y estamos batallando porque el enemigo conoce nuestras debilidades. Él las conoce. Él conoce nuestras debilidades.
pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, gloria a Dios. Y debemos seguir adelante, hermanos. Por eso la misma palabra del Señor en el Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, donde lo dice categóricamente mi Señor Jesucristo, dice, pero los cobardes, los tibios, los cobardes, los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, no estamos hablando de los que se han casado y han fornicado con otras personas fuera del matrimonio. Estamos hablando, mi Señor Jesucristo está hablando de aquellos que se han echado para atrás. Aquellos que le han sido infiel a Dios con una imagen de papel, de yeso, de madera, de oro, de plata. Dice aquí, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros y los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Que es la muerte segunda. Aquí no estamos hablando del infierno, hermano. El infierno existe. Mucha gente cree por decir que no existe el infierno va a dejar de existir. El infierno está ahí, hermano. La palabra del Señor habla claramente del infierno en sinnúmero de versículos. Y hay cosas, hermano, hermano, que uno, a pesar de que escatológicamente estudiamos la palabra del Señor, hay cosas que no entendemos, que no son claras para nosotros, pero por fe nosotros las aceptamos. Por fe nosotros las aceptamos. Y en el lago de fuego, hermano, tenemos que ver algo muy importante, que allá van los muertos. Allá no van los que van a ser arrebatados o los que van a resucitar. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Hay un lago de fuego que es donde Juan mismo vio en el Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 y 14 al 14, donde dice Juan, porque Juan fue llevado al futuro. Juan vio todo lo que está sucediendo y por eso todos los titulares que vemos en las noticias hoy en día están aquí en la palabra del Señor. Porque Juan lo vio, él lo escribió, como un reportero de aquel entonces, él lo escribió. Y él lo plasmó de esta manera. Dice, Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 14, dice, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, y delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y mire lo que vio Juan. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, como aquí. Dice Juan, y vi a los muertos, grandes y pequeños, no estaban acostados en un ataúd, estaban de pie ante Dios. Ante Dios. Estaban en el trono, en el gran trono blanco. Ya habían sido, y si usted lee todo el capítulo, habían sido sacados del infierno. Y Juan los vio, dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, los ricos, aquellos famosos. Ahora van a estar muchos famosos que le han entregado su vida, su alma al diablo, por dinero. Aquellos cristianos que le han vendido el alma al diablo, como lo hizo Judas por 30 monedas de plata, vendió su salvación y anduvo con el maestro. Como muchos hoy en día en las iglesias han vendido su salvación y la han cambiado por un trabajo, por una persona inconversa, otra persona que está en otros lugares religiosos, entre comillas. Personas que han estado y han recibido el conocimiento de Dios y lo han cambiado por una persona que anda en caminos de maldad. La han cambiado por personas que andan incluso
por personas que son musulmanes, que andan por ahí en otras religiones, entre comillas. Han cambiado su salvación. Y ahí estos son los muertos. Donde dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Se abrió el libro de la muerte delante de los muertos. Échale ojo. Como lo está descifrando la palabra del Señor, como lo está descifrando el apóstol Juan. Y dice, el libro de la vida, y fueron juzgados, dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el infierno entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito, dice, el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Tengamos en cuenta esto, hermanos. El infierno va a pasar, el infierno está ahí, aquí, en el centro de la tierra. Y viendo tanta violencia como lo estamos viendo constantemente, hermano, parece que el infierno se hubiese trasladado aquí a la superficie de la tierra. Y ahí es donde dice la palabra del Señor, pero los cobardes incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. Una mentira te puede llevar allá al lago de fuego. Una mentira te puede llevar al lago de fuego. En el cielo no va a entrar cualquier persona, hermanos. No es que porque tenga dinero, porque tenga títulos, va a entrar allá, no. Allá en el cielo no entra como usted no le va a poder pagar a un coyotero para poder pasarte allá. No. Tienes que santificarte. Cada día santificarte. Una mentira te puede mandar al lago de fuego. Dice, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y por eso la misma palabra del Señor en esta, aquí la hemos leído, Apocalipsis capítulo 3, que es el mensaje de la iglesia de la Odisea. Usted le puede poner el nombre a la iglesia que usted va. Usted le puede poner, no hay iglesia perfecta. No hay iglesia perfecta. Perfecto es Dios. Mucha gente anda buscando una iglesia perfecta y como lo hemos dicho y como lo dicen varios pastores, el día que usted conozca la iglesia perfecta, no vaya, hermanos, porque usted la va a echar a perder. La va a echar a perder. Pero como dice la palabra del Señor, por cuanto dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Mucha gente, hermano, por el amor al dinero, ha cambiado su salvación. El dinero no es malo. Lo malo es tener amor al dinero. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Porque por codiciarlo muchos fueron traspasados de muchos dolores. Y aquellas personas que se sienten, como dice aquí, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Ah, no, yo no voy a la iglesia, no. Me van a decir el mismo mensaje. Yo ya me sé todos esos versículos. Y justifican su pecado con la misma palabra. Justifican lo injustificable con versículos. Y la palabra del Señor le dice aquí claramente, dice, yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Pero dice la palabra del Señor, pero no sabes que tú eres un desventurado. Un desventurado, dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque para agravar la desgracia de esta iglesia en la Odisea, y muchas iglesias, la Odisea chiquititas que hoy en día, actualmente en el mundo, porque para agravar la desgracia, advertimos, hermano, que esta iglesia, o muchas iglesias, están sumidas en un materialismo.
un materialismo absorbente, iglesias. Yo sé, hermano, que usted ha visto y ha vivido esto que estoy diciendo en este momento, avalado por el Espíritu Santo de Dios. Iglesias, hermano, sumidas en un materialismo absorbente, hermanos, como lo vemos hoy en día. Iglesias que compiten entre sí para ver cuál es la más numerosa, la más próspera. La más próspera. Una iglesia, hermana, edificada en valores humanos, metas personales, visiones individuales, hermano, de pastores y líderes que exigen sujeción de los creyentes, o como lo dice la palabra del Señor, de sus ovejas. Pero ellos, hermano, y es lastimero decir esto y ver tanto eso, es lastimero. Ellos no se someten ni siquiera a la palabra del Señor. No se someten a la palabra de Dios. Y lo estamos viendo. Y por culpa de ellos, muchos han apostatado de la fe. Iglesias, hermano, con alabanzas. Iglesias, hermano, y hay que decirlo de verdad, sin miedo. Iglesias, hermano, con alabanzas que llevan a la mente carnal, a las discotecas, a las cantinas, mas no a la presencia de Dios. Iglesias que se han convertido, como lo hizo el papá de este pastor muy conocido, Dante Gebel, que tenía la iglesia cabaret, justificando lo injustificable. Ah, no, es que Dios me mandó a estos sitios a predicar la palabra del Señor. Predícale a una persona, pero no a un borracho, porque por la misma palabra del Señor no lo dice. No echéis las perlas a los cerdos, dice la palabra del Señor. Las perlas es la palabra del Señor. Y como lo decía coloquialmente en un tiempo cuando yo hacía actividades, que la diferencia entre un ser humano y un animal es una copa de licor. Esa es la diferencia. Y eso es lo que está sucediendo en muchas iglesias, hermanos. ¿Por qué? Porque estamos viendo una serie infinita de herejías, de blasfemias. Esas blasfemias doctrinales donde los mismos pastores, entre comillas, líderes religiosos, están hundiendo a los mismos creyentes, a las mismas ovejas que van a esas iglesias. ¿Por qué? Por la inmadurez de las mismas personas que están dentro de esas iglesias, que se han convertido en oidores, mas no hacedores de la palabra del Señor. Personas, hermano, que le es fácil vivir, entrar a una iglesia sin Biblia. Sin Biblia. Ay, yo llevo el celular. De la misma pantalla que en las mismas casas están viendo pornografía, la quieren llevar a la iglesia para ver la palabra del Señor. No, lleve a tu Biblia, hermanos. Lleva tu Biblia. Y corrobora lo que verdaderamente ese hombre allá en el púlpito te está diciendo, como hacían los de Berea. Y no te dejes engañar, porque eso verdaderamente te convierte en un ignorante de las Escrituras. Porque así me lo dice la palabra del Señor. Y el Señor confronta a aquellas personas donde Él le dice, pero tú eres un desventurado. Una persona, hermano, sin ventura, una persona sin gracia, sin la gracia de Dios. Pero estás metido en una iglesia. Y como lo decimos constantemente, van a las iglesias, dejan el pecado en la puerta, entran, le sirven al Señor, gritan, lloran y hacen de todo. Y salen, hermano, agarran el pecado y se van otra vez. Para la cantina, la discoteca, a la hora que tú salgas de esa disque iglesia. Donde la palabra del Señor dice, pero tú eres un desventurado, también dice, tú eres un miserable. Mira, no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor, lo dice mi Señor Jesucristo.
Miserable, los miserables son desdichados. Aquellos que necesitan, que tienen necesidad extrema de Dios. Eso es lo que es un miserable. Donde la palabra del Señor dice, pero tú eres un ciego, un pobre. Pobres hermanos, como lo hemos dicho cantidad de veces. Gente que son tan pobres que lo único que tienen es dinero. Y así por ese lado van muchos cristianos. Buscando todo eso, sabiendo que te van a echar en el ataúd si te mueres. Y yo trabajo en una funeraria, no he visto un ataúd con bolsillos. Donde, hermanos, la palabra del Señor dice que pobres son mendigos, hermanos, son infelices, desposeídos totalmente de valores eternos. De valores eternos. La palabra de Dios nos dice que no hagamos tesoros aquí en la tierra, sino tesoros allá en el cielo. Que hagamos los tesoros allá. No aquí, hermanos. Donde la misma palabra del Señor, pero tú eres un pobre ciego. Ciegos. Ciegos tratando de llevar a otros ciegos. Como dice mi Señor Jesucristo, ciego que guía a otro ciego, todos van a caer al hueco. Ciegos privados de la vista espiritual. De la vista espiritual. Dios te bendiga, Jaime. De la vista espiritual, que han llegado a tal grado que no veían a Dios ni su propia miseria espiritual. Esos son los ciegos del cual habla mi Señor Jesucristo aquí. Donde la palabra del Señor dice que son desnudos. Dice pobre, ciego, desnudo. Dice desnudos, despojados de toda vestimenta de santidad, hermanos. Despojados de toda vestimenta de santidad. Que aunque anden con un Giorgio Armani encima, como lo dice mi Señor Jesucristo, sepulcros blanqueados. Y así anda mucha gente hoy en día. Y por eso mismo aquí en esta misma carta el Señor da consejos a aquellas personas que viven de esta manera, porque dice que el Señor dice que a los tibios les da consejos cómo ser enriquecidos y volverse otra vez a estar calientitos. Donde dice, le da consejos cómo ser vestidos y cómo recibir la vista espiritual. ¿Cómo? Le dice, compra de mí oro refinado en fuego, la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque a ellos, como hoy en día, solo les interesaba el oro terrenal, la plata, todo lo material. No tenían riqueza espiritual, no tenían riqueza eterna. Donde también mi Señor Jesucristo dice que también vestiduras blancas para vestirse. ¿Ya? ¿Por qué? Para que dejen de usar esos harapos, esos trapos sucios del pecado. Que si bien supuestamente han entregado su vida a mi Señor Jesucristo, todavía huelen a pecado. Huelen a pecado. Y eso sí que le encanta a Satanás. Oler el pecado de la gente y reírse de ellos. Después de haber recibido a mi Señor Jesucristo, el enemigo te quiere ver revolcado en la calle, oliendo a pecado, como una podredumbre, comiéndose el vómito como lo hace el perro, como lo dice la palabra del Señor. Donde mi Señor Jesucristo dice, y unge tus ojos con colirio para que veas, que dejes de ser ciego, para que busques la unción de Dios para ver y hacer la voluntad de Dios. Es el consejo que el Señor nos da. Y también dice, sé celoso, ojo. Ay, pero distorsionamos la palabra del Señor, pero es que la palabra del Señor dice, sé celoso. No estamos hablando de eso. La palabra de Dios dice, sé celoso por la palabra del Señor. Muchos cristianos se avergüenzan cuando deberían de llevar la palabra del Señor. Cuando alguien le está llevando un mensaje tergiversado a un hermano que está ahí a un lado tuyo, le da vergüenza decirlo, contender por la palabra del Señor. Cobardes, incrédulos. Deje de sentir autocomplacencia y demuestre el interés espiritual por Dios.
Eso es lo que te dice la palabra del Señor. Arrepiéntete de tus pecados y de tu deslealtad, hermanos. Esa iglesia, hermano, la Odisea, como muchas laodiceas chiquititas que hay hoy en día, esta iglesia llegó a tal grado espiritual de ceguera, esa ceguera espiritual, que por si fuera poco, hermanos, sacó a Dios a la calle y no lo deja entrar. Y no solamente esta iglesia, muchas personas y muchos presidentes, como este señor Petro de Colombia dijo, en mi gobierno, se llena la boca, en mi gobierno no va a haber espacio para Dios. Y como él, muchos también sacaron a Dios de la ecuación. Y aquí es lamentable ver este cuadro. Si me acompaña Apocalipsis capítulo 3, versículo 19, donde dice la palabra del Señor, mi Señor Jesucristo hablando, dice, Luis, Dios te bendiga, donde mi Señor Jesucristo dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Si tú vives tranquilo, hermano, y no sientes un castigo de Dios, por decirlo, es porque, hermano, andas mal. Andas mal. ¿Por qué? Porque el verdadero cristiano, nosotros combatimos contra el pecado. Y sentimos lo que dice el verdadero, el Salmo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Muchos tergiversan esa frase. Ay, es que no me va a faltar comida, no me va a faltar dinero, trabajo, no me va a faltar esto. Y cuando les falta, discrepan con el Señor. Pues la palabra del Señor no dice esto. Nada me faltará, no te va a faltar un cáncer, no te va a faltar un problema. A eso se refiere la palabra del Señor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero pase lo que pase, que ni tribulación, ni angustia, ni falta de trabajo, ni falta de cualquier cosa nos separe del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice la palabra del Señor. Por eso la palabra del Señor, Apocalipsis, que estamos leyendo, capítulo 3, versículos 19 y 22, donde dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues fiel y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Está tocando. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y dice la palabra del Señor, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tenga en cuenta esto, hermano querido. Este es un mensaje no a los perdidos que están lejos de Dios, que si bien está bien, téngalo en cuenta y venga mi Señor Jesucristo. Este mensaje no es para los perdidos que están lejos de Dios, sino a los que están sumidos en el mundo de pecado, que si bien están en una iglesia, dentro de una iglesia cristiana, cada vez están más lejos de Dios. Cada vez están más lejos de Dios. Que son una vergüenza de Dios. Ante Dios son una vergüenza. ¿Por qué? Porque muchas personas apostatan de la fe y no vienen a los caminos de mi Señor Jesucristo por culpa de estos tibios, hipócritas. Donde a la misma palabra mi Señor Jesucristo, hablando en el capítulo 15 del Evangelio de San Mateo, dice de esta manera en versículos 7 y 9, donde la palabra del Señor dice, hipócritas, hipócritas. Y aquí se enlaza el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, donde mi Señor Jesucristo hablando, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamiento de hombres. Y esto lo hacen esas organizaciones religiosas, porque no se les puede decir iglesias. Iglesias.
Es lamentable, hermano, ver este cuadro que las mismas iglesias han sacado a mi Señor Jesucristo. Francis, Dios te bendiga. El Señor, hermano, en este momento está listando a los suyos, porque el tiempo está muy corto. El Señor está listando a los suyos. Dios le bendiga, hermana Petra. Dios está haciendo llegar, hermano, su palabra, su voz por medio de Biblias en todos los idiomas. Dios está haciendo llegar la palabra del Señor a través de predicadores, a través de medios de comunicación, a través del internet, hermano. Dios está haciendo llegar su palabra con señales naturales, con conflictos mundiales, lo que estamos viendo. Dios está haciendo llegar la palabra de Él. ¿Por qué? Porque todo lo que está sucediendo en el mundo es nada más y nada menos que el cumplimiento de una serie de profecías escritas en este mundo. Y es el tiempo, hermano, de que usted decida para quién va a vivir. Si para Dios o para el diablo. Es el tiempo que tú lo hagas. Porque verdaderamente, hermano, el tiempo ha llegado. El fin del tiempo ha llegado, hermano, y es el momento de que tú te pongas en manos del Señor. Es el momento de que tú te pongas en manos del Señor. No importa, hermano, lo que estés viviendo en este momento. Quizás tenga un cáncer. Quizás, hermano, usted esté sin trabajo. Quizás te esté yendo mal en las finanzas, en la empresa, los camiones, el coche se te dañó, la casa se te quemó, qué sé yo, estás allá en la casa porque el médico ya te dijo es que ya no podemos hacer nada por ti, hermano, vete para la casa y toma medicamentos paliativos y allá, quédate allá, porque verdaderamente ya sabemos qué es lo que está sucediendo. Es el momento, hermanos, y usted como cristiano lleva la bendita palabra del Señor. Mi Señor Jesucristo va a venir y no todos vamos a escapar, como dicen mucha gente, no vamos a ser arrebatados cuando suene la trompeta. La palabra del Señor en el Evangelio de San Lucas, capítulo 21 y 34 dice: mirad también por vosotros mismos, mirad también por ustedes mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra, toda, es toda. Velad pues, dice la palabra del Señor, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Es el momento de que tú lo hagas, hermanos. Y usted como cristiano y nosotros como cristianos, porque Dios está levantando un ejército de hombres y mujeres, nos está llenando del Espíritu Santo para llevar la palabra del Señor, como lo dice en el Evangelio de San Marcos capítulo 15, versículo 15 y 16, donde dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere, dice la palabra del Señor, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Solamente tenemos que hacer eso, hermanos. Sabemos qué es lo que está sucediendo en el mundo, hermanos. A lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Pero, hermano, usted como creyente cristiano, esto no tiene por qué, ponerte a pensar, porque escrito está. La palabra del Señor escrita está en el Isaías 59, versículo 14, donde dice: el derecho se retiró. Aquí no tenemos derecho de nada. Y aún así quieres seguir batallando en este mundo, donde verdaderamente tú para las élites mundiales no eres nadie, no eres nada. Mientras que para Dios eres lo más precioso. Para Dios eres lo más precioso. Dice este versículo: el derecho se retiró y la justicia se puso lejos. Para nosotros ya no hay justicia. Para nadie en este mundo hay justicia. Porque la verdad, mi Señor Jesucristo, porque la verdad tropezó en la plaza.
Y la equidad no pudo venir. Es lo que dice la palabra del Señor. Y la verdad fue detenida. La palabra del Señor cada día estaba siendo vilipendiada. Cada día se burlan de nosotros. Y la verdad fue detenida. Y el que se apartó del mal, nosotros, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Como le pasó a mi Señor Jesucristo con Barrabás. El bueno fue crucificado, fue metido en la cárcel, mientras que a lo malo lo dejaron salir, como lo que está sucediendo actualmente en el mundo. Dice, el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Dios y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Hermano, ¿tú tienes derecho en este mundo? No. En este mundo no hay derecho para nosotros. Nos han quitado algo muy precioso que nos dio Dios, el libre albedrío. Ya tú no puedes hacer lo que te dé la gana. Es lo que digan ellos. Y esto se va a poner peor. Lo vimos en el 2019. Ese gran ensayo a gran escala que hicieron las élites mundiales. Y ya viene más. Y en el periodo de 7 años de tribulación y gran tribulación va a suceder esto, donde la palabra del Señor lo dice claramente en Apocalipsis capítulo 13, versículos 15 y 18, donde dice, y también se le permitió a esta gente que va a gobernar, y también se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que ésta hablara, y mandarán a matar a todo el que no la adorara. Además, dice, además hizo que a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pudiera comprar ni vender, sino el que tenía la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, al que tenga entendimiento, que calcule el número de la bestia, pues el número de ser humano, y es 666. Todo esto va a cambiar. El dinero físico va a desaparecer. Todo esto que está sucediendo actualmente está escrito en la Biblia, hermanos. Y es el momento, hermano, de que usted se ponga a cuentas con el Señor. No importa lo que esté pasando en este momento. Reciba esta palabra, guárdela en su mente y en su corazón, porque va a venir hambre y sed. No hambre y sed de comida ni de bebida, sino hambre y sed de la palabra del Señor. Y no lo digo yo. La palabra del Señor lo dice en Amós capítulo 8, versículo 13, 11 y 13. He aquí vienen días, dice Dios, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír palabra de Dios. Irán errante de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Dios y no la hallarán. ¿Por qué? Porque la iglesia de nuestro Señor Jesucristo se irá, va a ser arrebatada al cielo, Y yo se lo digo a muchas personas, hermanos, que están enfermas, que son muchos, y estamos orando por todos los enfermos. No se enamore de este mundo. Aquí en este mundo no hay nada. Yo se lo digo a mucha gente. Ojalá Dios me llevara ya. No importa un accidente, un infarto, miocardio agudo, el que sea. ¿Por qué? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, hermanos. Y lo digo de verdad, y el Señor conoce el grado de santidad en el cual andamos nosotros en este momento. Y hablo como matrimonio, con mi hermana Alicia, mi esposa. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento, hermano, usted ahorita que desea tanto vivir, va a llegar un momento que tú vas a anhelar morir. En el tiempo de tribulación y gran tribulación, usted no va a soportar todo lo que se viene. Porque lo dice en el Apocalipsis capítulo 9, versículo 6, dice, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Dice, ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. La muerte va a huir de ellos. Pero hermano, mucha gente en este momento están enfermos y el Señor se los quiere llevar, pero no se quieren ir. No se quieren ir.
Pero muchos están marchando, como lo dice la palabra del Señor en Isaías 57, el versículo 1 y 2, dice, perece el justo, y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren, y no hay quien entienda que delante de la tribulación que viene es quitado el justo. Por eso la misma palabra del Señor dice, entrarán en la paz, descansarán en sus camas todos los que andan delante de Dios. No todos van a morir. Por eso mi Señor Jesucristo lo dijo. Él mismo lo dijo. De cierto os digo que hay muchos de los que están aquí que no gustarán de la muerte hasta que vean venir al Hijo del Hombre en una nube con su poder y gran gloria. Por eso, hermano, no se enamore de este mundo. No se enamore de este mundo. Y si el Señor te quiere llevar, hermano, entrégale primero tu corazón a mi Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor lo dice en el Apocalipsis 14, versículo 13, donde Juan dice, oí una voz desde el cielo que me decía, escribe. Le dijo Juan, escribe esto. Y esto es para usted, hermano, que está enfermo. Entrégale su corazón a mi Señor Jesucristo, porque esto fue lo que le dijo esa voz a Juan. Escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Gloria a Dios. Si estás enfermo, y si tú eres un cristiano de verdad, hermano, hermana, y si conoces un enfermo, ve y visítalo. Y dile a él que es fácil, que no tiene que pagar nada. Nada en lo absoluto, esto es gratis. Porque de gracia nos da, de gracia nos da el Señor y de gracia tenemos que dar nosotros. Donde Romanos capítulo 10, versículos 9 y 11 dicen que si confesares con tu boca que Jesús, mi Señor Jesucristo, es el Señor, solamente eso, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. That's it. Fácil. Que si confesares con tu boca que mi Señor Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así de fácil, hermanos. Porque como está escrito en el versículo 11, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Gloria a Dios. Y debemos de tener en cuenta eso, hermanos. Es el momento, solamente tienes que aceptar que tú eres un pecador. Tienes que aceptar que eres un pecador. Arrodíllate y ponte a cuentas con el Señor. Y dígale, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Y Él te va a perdonar. Porque cuando el Señor ve un corazón contrito y humillado, el Señor levanta y restaura. Él lo hace. Él es fiel. Y Él se siente orgulloso de nosotros. Es el momento, hermano. Muchos posiblemente, hermano. Para muchos. Va a ser la última palabra que yo dé el día de hoy. Quizás va a ser la última vez que usted reciba este mensaje de salvación. Pero como lo dice la palabra del Señor en Lucas, donde Abraham le dice a ese hombre que estaba en el infierno, dice, acuérdate, allá en ese sitio te vas a acordar de que un día una humilde mujer, un humilde hombre, siervos del Dios Altísimo, te compartió esta palabra y tú la ignoraste. No hagas eso, porque eso va a ser lo peor, porque de la misma manera que nosotros vivimos eternamente, vamos a morir eternamente y vamos a vivir en condenación eterna y vamos a vivir en salvación eterna. Vamos a leer la palabra del Señor para terminar, hermanos, para que no te enamores de este mundo, para que no te enamores de las cosas de este mundo, hermano, porque aquí no va a quedar nada.
aquí no va a quedar nada. Y como se lo he dicho hasta la saciedad, hermano, yo no he visto entre más de 33 años trabajando con muertos un ataúd con bolsillos. Donde la palabra del Señor dice en 2 de Pedro, capítulo 3, con respecto a la venida del Señor. Porque Él lo escribe constantemente, hermano. Mucha gente se burla de nosotros. Mucha gente se burla de nosotros. Donde en el versículo 9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que el Señor es paciente para con todos, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, muera. Acuérdense de la palabra del Señor, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos, los átomos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Todo, tu casa, lo que tú has anhelado, por lo que más has trabajado, todo eso será quemado. Y por eso la palabra de Dios nos invita y nos dice: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, nuevamente lo dice, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, los átomos, siendo quemados, se fundirán, como el magma de los volcanes, se fundirán. Pero nosotros, dice la palabra del Señor, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora lo que en este mundo no hay: justicia. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Esto es palabra del Señor para todos y cada uno de vosotros, hermanos. Nuevamente les doy gracias a todos, por todos los que se conectaron. Dios los bendiga rica y abundantemente, porque eso es lo que el Señor desea, que seas próspero, y próspera también tu alma. No solamente en lo físico, sino próspera tu alma. Y trabaja no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, dice mi Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios y soberano Padre Celestial, tu palabra ha sido entregada, tu mensaje, Señor, ha sido entregado, Padre. Sé, poderoso Dios, que tú no escuchas cualquier oración. Pero dice tu palabra que si alguien es temeroso de ti, a ese escuchas. Y tú sabes, Señor, que soy temeroso de ti, Señor. Y hago todo lo posible, Señor, por hacer las cosas bien delante de ti y delante de todos. Y estar en paz delante de todos, así dependa de mí, Señor. Desde lo más profundo de mi corazón, Señor, te imploro, Padre, por favor. Te imploro, te pido por todas estas personas que se han conectado el día de hoy, Señor. Y por todos aquellos que nos van a escuchar a través de las redes sociales. Te pido, Señor, por estas personas que si hay una petición en sus corazones, Señor. Quizás tienen un dolor, Señor, quizás tienen una enfermedad, Padre. Quizás están batallando con el alcohol, con la droga. Quizás están batallando con la pornografía. Quizás están batallando con ese deseo carnal, Padre. Quizás necesitan trabajo, Señor. Te pido, poderoso Dios, que inclines tu oído, Señor, a su oración, Padre Santo. Y si es tu voluntad, Señor, que esa persona, Señor, vea realizada, Señor, esa petición, Padre Santo. Te pido, poderoso Dios, por aquellas personas que se han entibiado, Señor, que están dentro de las iglesias, Señor, y están haciendo todavía las cosas que el mundo, están recibiendo todo lo que el mundo ofrece, Señor. Te pido, poderoso Dios, por todas estas personas. Te pido por todos los enfermos, Señor.
Te pido por los policías, por los bomberos, por los médicos, por las enfermeras. Te pido, poderoso Dios, por tu pueblo santo Israel, Señor. Te pido por nuestros hijos, por nuestros vecinos, por nuestros jefes, por aquellos, Señor, que tú utilizas, Padre Santo, para proveer trabajo para nosotros, Señor. Te pido, poderoso Dios, que tengas misericordia de todos y cada uno de nosotros. Que si algo nos llega a pasar, Señor, en este momento, acuérdate de nosotros cuando vengas en tu reino, Señor. Te pedimos, Señor, por aquellas personas que son tan pobres que lo único que tienen es dinero, Señor, y andan en la avaricia, Padre Santo. Te pido, Señor, que nos des un corazón contrito, Señor, y humillado para venir ante ti, Señor, y amarte con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, Señor, y amar a nuestro prójimo, Señor, como a nosotros mismos, Padre. Te damos gracias, Señor, por la comida y la bebida que pones en nuestra mesa cada día, Señor. Te damos gracias por el techo, Señor, que tú pones sobre nosotros, Padre Santo, para cubrirnos del frío, de la lluvia, Señor, del calor. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, por la vida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por todo lo que hizo mi Señor Jesucristo en la cruz, Señor. Gracias por esos hombres y mujeres que tú levantas cada día, Señor, y que estamos recibiendo tu palabra a través de ellos, Padre. Gracias por ser nuestro Señor y nuestro Salvador. Y por eso, Señor, lleno de tu Santo Espíritu, te damos gracias. Te alabamos y te bendecimos. En el poderoso y dulce nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Dios los bendiga a todos y cada uno de vosotros, hermanos. Y como siempre lo he dicho, nos veremos el próximo sábado. Si es que no suena la trompeta o si es que este siervo ya no va a estar aquí en este mundo. No ignoren la palabra del Señor, y mucho menos voluntariamente. Recuerden, hermanos, que si el arrebatamiento de la iglesia viene y tú te quedas, no vayas a decir, hermano, que no lo sabías. Un saludo muy especial de mi esposa, Alicia, y mío propio para todos y cada uno de vosotros. Nuevamente, Dios los bendiga rica y abundantemente.